Bueno, Paco, después de una temporada que no me visitabas, eh, Me vas a dejar toda la carga a mí. no, yo tampoco podía, no es que tú Claro, no me visitaras, o sea, hemos intentado, ¿no? que hemos Y estado muy bueno, liados. estuvimos la última vez, pero no, no tratamos ningún tema, por lo menos que pudiéramos, vamos, no hemos publicado nada, Ujú. pero encantado de estar contigo, ya sabes que Igualmente. siempre es una conversación muy estimulante. Sí, sí, esto es de disfrutar. ¿Mm? Sí que sí. Así que te voy a hacer la iniciativa porque tú eres más joven. La iniciativa para proponer un tema. O para preguntar o O para... para... Bueno, para preguntar. Para preguntar. Mira, me he quedado con el vídeo guardado para ver. El último que has dado en la clase, en el seminario. Ujú. El de la fusión entre cristianismo y filosofía. Muy bien. Y me parece interesantísimo porque eh, en esa fusión se ha eliminado la parte espiritual del cristianismo. Es decir, ¿nos hemos quedado solo con la parte intelectual de la filosofía o qué ha pasado? Bueno, nos hemos quedado todavía peor que con la parte intelectual. Primero, ya lo comentaremos, pero yo utilizo el término simbiosis. Sí, eso sí que lo... Y Utilizo el término además simbiosis. especial, con un significado especial. Claro, yo hago alusión, por ejemplo, al sentido que le da Eric Fromm al término. Una simbiosis es un pegote, en el fondo, ¿no? No es no es una síntesis, sino que es un pegote. Vamos, ambas partes que se unifican, de alguna manera, ambas se despersonalizan y se desvirtúan, ¿no? Por ejemplo, una pareja puede ser simbiótica, en donde ella pierde y el otro pierde. Los dos miembros de la pareja pierden, porque Sí. son como una amalgama, una unión Aunque no se complementan y hacen crecer, no ¿no? buena. No, pero además se despersonalizan. Ujú. ¿Eh? Y entonces las parejas simbióticas son un problema. Bueno, en ese sentido yo utilizo el término simbiosis. Ujú. Claro, en esa... ¿Por qué es importante este tema? Bueno, los temas que tratamos normalmente es por algo los tratamos, ¿no? Sí. Yo no cultivo una cultura de lujo, decir, bueno, voy a explicar esto por explicarlo. Ya. No tengo tiempo para eso, ¿no? Lo importante es poder dar unas bases para avanzar en la comprensión de la realidad. ¿Y de cuál realidad? Pues de la nuestra, ¿no? De la actual. Realmente la cuestión religiosa no se la puede obviar porque es de suma importancia. Y mucha gente ha construido su filosofía personal justamente a partir de sus creencias religiosas. Entonces eso puede traer mucha infelicidad, yo Sí. creo, ¿no? Sobre todo ese dualismo que hay, esa demonización de lo material, del cuerpo, del placer, en fin, realmente el concepto de pecado, bueno, eso es tremendo. ¿Eso de dónde sale? A ver, la primera pregunta tuya que no la he respondido del todo. Cuando la unión oficial entre cristianismo y filosofía, cuando hablamos de filosofía greco-romana, fundamentalmente griega, Sí. y cuando hablamos de cristianismo hablamos de judeo-cristianismo, se produce con Constantino. Cuando se decreta que el cristianismo es religión oficial del Imperio Romano. Esto es un tema bastante denso. El imperio ya estaba en crisis y era muy grande y no se podía mantener la unidad. Y lo único que había en común en las distintas culturas y pueblos del imperio era los cristianos que se habían ido convirtiendo. O sea, el cristianismo estaba presente en todas las latitudes del imperio. Entonces, yo creo, bueno, podría fundamentarlo, que es una medida política magnífica, de decir, bueno, esta es la religión del imperio, esto es lo que unifica, y además ese imperio, esa religión de alguna manera va a tener ya sede en Roma, va a empezar a tener sede en Roma. Curiosamente, el imperio romano, que siempre había tolerado las distintas creencias y religiones, había libertad religiosa a partir de la asunción del cristianismo como religión oficial, no hay libertad religiosa.
se persiguen los demás cultos. Ujú. Bueno, pues esto es la alianza con el poder de la iglesia, del cristianismo. Luego distinguimos catolicismo, es algo posterior, ¿no? Sí. Es la alianza con el poder. En esa alianza con el poder, pues se pierden muchas cosas de la esencia, del origen de esa religión reformada, emergente del judaísmo. Jesús era un profeta hebreo, judío, que reforma, digamos, reforma la religión hebrea, vamos, la religión de la época. O sea, en el sentido de que, sobre todo cuando dice, un solo mandamiento os dejo, hace alusión a que hay 10, ¿no? Sí. Y tampoco los desecha, pero un solo mandamiento os dejo, amaos los unos a los otros, ¿no? Etcétera. Esta religión que es pujante, de alguna manera, al aliarse con el poder, empieza a desvirtuarse. Y entonces, la religión, y por eso llegó hasta nuestros días, por la alianza con el poder. Sí. Porque otras creencias de la época, que podían ser igual de fuertes, de interesantes o de pujantes, se han perdido en el decurso de la historia. Pero no ha tenido el soporte de estar en el poder. Hasta nuestros días, prácticamente, está en el poder. La versión católica y la versión protestante, sobre todo hoy en día en América Latina, es tremenda. La presencia de las iglesias evangélicas, Sí. Que son bastante más fundamentalistas que el catolicismo. Es la versión menos fundamentalista del cristianismo contemporáneo, curiosamente. Y hay algunas versiones muy interesantes. Bueno, esta es un poco la cuestión, ¿no? Este es un tema que yo lo analizo en esta última sesión y me ha llevado todo el tiempo, por eso quizás no deberíamos detenernos. Simplemente la pregunta tuya es esa, que entonces ahí gana el poder, pierde el cristianismo. Primero, porque la estructura de poder romana es muy potente, sobre todo desde el punto de vista jurídico, y de hecho se empieza a construir la teología, porque por un lado está la doctrina, pero por otro lado lo que luego se llamarán los doctores de la iglesia, y dicen, bueno, vamos a organizarla, construir una especie de ciencia, que es la teología. Eso por un lado, pero por otro lado, las ideas sólidas que tiene la filosofía griega y romana, cuando se traduce a las categorías filosóficas de alguna manera se comen, se fagocitan el espíritu que estaba. Porque no es lo mismo, por ejemplo, un ejemplo te voy a poner, la filosofía neoplatónica y también platónica dice que en el hombre hay un dualismo en la concepción del hombre, alma-cuerpo, ¿no? Bueno, los primeros cristianos, como son hebreos, o sea, para los judíos, los seres humanos eran materia, Sí. y se morían. Pero la resurrección es del cuerpo para los judíos. Luego habría una resurrección, pero O sea, claro, que está unido, ¿no? claro, es todo material en el sentido, vamos a ver, tú tienes presente cuando hacían los sacrificios no humanos de un cordero, de una res, de lo que sea, ¿qué hacía? Se vertía la sangre de ese animal. ¿Por qué? Porque ellos distinguían entre carne y sangre. O sea, la carne, que sería el cuerpo, y la sangre, el principio vital. Pero ambos son elementos materiales. O sea, la sangre no es lo mismo que el alma, que es algo inmaterial y quién sabe lo que es, ¿no? Sí. Que es psige, o sea, que es aire. Psige es aire, ¿no? Que es algo inmaterial. Entonces, y por eso cuando Jesús dice, fíjate, este es mi cuerpo y este es mi sangre, Claro. no dice este es mi cuerpo y este es mi alma, este es mi cuerpo y este es mi sangre. El cuerpo simbolizado en el pan y la sangre en el vino. Entonces, un ejemplo que te pongo, simplemente. Luego, no había reencarnación porque como el hombre era material y moría, no precedía, no era una reencarnación de vidas anteriores, como puede estar presente en el pensamiento griego en algunos casos. Otra cosa es que luego resucite, ¿no? Eso es una cuestión porque al fin y al cabo el Dios de Israel, que Yahvé, es un Dios muy prodigioso y todo es posible. Si crea el mundo en 7 días, o aunque sea metafóricamente, Sí. pues si crea el mundo desde la nada, como dice la Biblia, pues y luego ese mundo va a terminar, pues Dios es capaz de cualquier cosa.
sí, sí. Este es un poco el contexto, ¿no? Claro, lo que yo veo es, hay una transformación tremenda desde el momento en el que Jesús muere y resucita hasta la formación de esa iglesia, ¿no? El mensaje que está enviando Jesús es un mensaje espiritual, de transformación propia interna, pero luego, ¿cómo llega esa fusión con la filosofía? Porque... Muy fácil. Eso también está ahí, mira, pasan varias cosas. Bueno, primero, esa religión bastante inclusiva, digo inclusiva porque, digamos, integra a los extranjeros, Sí. a las mujeres, a los esclavos. Es como trasciende castas y clases sociales y económicas, se convierte en el cristianismo un señor, un noble y un esclavo, Sí. y una mujer. Eso curiosamente, perdona que te interrumpa, Sí, sí. hay autores como que ponen dos momentos clave en lo que es lo que Jesús quería transmitir. El primer momento sería cuando está todavía arropado por sus apóstoles, que claro, eso es más cercano a lo que es el judaísmo, que es una religión de los elegidos, que son el pueblo judío. No puedes añadir gente de fuera. Y el segundo momento es cuando contacta con Pablo, y entonces sí que se abre al resto. Claro, bueno, él es un reformador. Realmente también está en el germen vamos a llamarle, de la cultura hebrea. Está vigente todas estas cuestiones. Por ejemplo, tú piensas que el pueblo hebreo era un pueblo transhumante, de pastores. Los pastores son todos iguales. Ahí no hay uno que curra y el otro que no curra, son todos iguales. En los pastores hay una figura que es una autoridad que no solo es una autoridad moral, jurídica, que administra justicia, y normalmente es el patriarca, es el más viejo, el que tiene más experiencia, el que dice, bueno, ahora nos conviene llevar el ganado a estas tierras, y ojo, el itinerario va a ser este, porque aquí hay unos pueblos que nos quieren apresar para esclavizarnos, ellos no tienen ejército. Bueno, en ese tipo de economía pastoril y transhumante no hay clases sociales. Y luego estaría, que sería otro tema, la importancia de la mujer. Siempre ha sido muy importante la mujer en el judaísmo. De hecho, cuando se hace la genealogía es a través de la madre. Y hoy en día, si tú quieres demostrar que eres judío, tiene que ser por línea materna. Y de hecho, cuando se hace la genealogía de Jesús, que descendería supuestamente de David, es a través de María, no de San José, que es un personaje más secundario. Sí. Entonces, eso está en germen. Ahora, Jesús es un reformador, entonces eso pues se difunde con cierta facilidad. Luego hay mucha literatura al respecto, porque claro, es una época de crisis, una época de lucha contra la opresión romana, y por eso esa famosa imagen de cuando se da a elegir entre Barrabás y Jesús, en fin, habría mucho que decir ahí. Barrabás era el liberador efectivo, político, material, real, y Jesús dice, mi reino no es de este mundo. Y entonces, claro, ahí pues entonces se lo llevan a que si su reino no es de este mundo, nos quedamos con Barrabás, ¿no? Claro, nosotros para qué nos vas a ayudar. Para simplificar un poquito. Pero desde luego, sí, eso. Entonces, ¿qué ocurre con la teología? Ocurre que esa religión que se va difundiendo a través de los apóstoles, luego, bueno, claro, luego empieza a haber dirigentes, hay un papa, hay unos obispos, en poco tiempo, ¿no? Sin que haya una estructura potente, pero no importa. Entonces luego hay que decir, bueno, ¿y qué es la doctrina? Entonces empieza a haber una serie de herejías, ¿no? Hay toda una discusión hasta que el cristianismo acepta la noción de alma grecorromana, pero es una discusión de 200 años a lo mejor, no te creas, que se podía considerar hasta una desviación o una herejía, porque eran ideas paganas. ¿Qué ocurre? Simplemente lo menciono porque desde luego habría que remitir a ese vídeo, porque si no vamos a estar toda la mañana en esto. A ver, pasan dos cosas que es importante. Una, cuando se acusa a los cristianos de sedición, sobre todo porque, como yo digo ahí,
el Imperio Romano como tal no persiguió el cristianismo. No lo persiguió porque no perseguía ninguna religión. Lo que hizo fue, digamos, perseguir a algunos jerarcas cristianos a los cuales ellos les temían, porque veían que estaban cogiendo mucho poder. Como los romanos, que son inventores del derecho, los juzgaban. Claro, podían amañar el juicio, como se amaña hoy en día, pero los juzgaban. Y los que iban a ser condenados a muerte, no tenemos que quedarnos con la imagen de las películas de Hollywood, era una de las maneras de morir o ser prisionero para ser esclavo toda la vida. Estaban juzgados, y se los había condenado. No iban así porque sí. No había racia al circo. No, eso no pasaba. O sea, algún demente, algún gobernador suelo por ahí, a lo mejor, pero no pasaba oficialmente. Entonces estos cristianos que eran juzgados, hay documentos de esto, eran acusados básicamente, fíjate, canibalismo, comían y bebían la sangre de un señor, antropofagia, promiscuidad, estaban ahí todos mezclados, digamos, como era una secta, tenían las características de las religiones primitivas de ser secta, pues había ritos iniciáticos, no se podía entrar incluso había gente que tenía que estar en los catecúmenos, se tenían que quedar no podían entrar a la celebración, había que pasar por una serie de filtros antes de verdaderamente ser bautizado e integrado en ese secta en el sentido normal del término, ¿no? Entonces, todo esto los condenaban por este tipo de delitos. Entonces, hay unos abogados, que se les conoce con el nombre de los padres apologistas, que defienden ante los magistrados a los cristianos. Están esas defensas. Hay un libro maravilloso de un tal Ruiz Bueno, editorial BAC, de hace mucho que, si no está a la venta no va a estar, pero estará en la biblioteca, y donde se llama Los padres apologistas griegos del siglo II. Hay griegos y luego latinos. Siglo II son los griegos, por ejemplo San Justino, un ejemplo. Entonces estos lanzan, están los escritos al gobernador, a los magistrados, dice, oye, no, que mira, es que nosotros, los cristianos esto no es verdad, esto es simbólico, pero intentan hacer que el magistrado y los gobernantes entiendan lo que realmente ellos proponen y en lo que creen. Pero para que lo entiendan, lo tienen que traducir a la mentalidad filosófica. Si no, lo acusaban de ateísmo. No, ateísmo nada. Claro, porque no rendían culto a esos dioses del panteón romano. Si no somos ateos, al contrario, fijaos, nuestro Dios se puede parecer, bueno, está la idea de bien de Platón, está el primer motor de Aristóteles, o sea, lo traducen, pero lo traducen de buena fe, aparte porque ellos están formados. Bueno, en esa traducción le van quitando lo originario y lo van, no solo traducen, sino que van variando el contenido. Don Tomás de Aquino en el siglo XIII, en otro tipo de cuestiones, dice, si uno adopta la terminología del adversario, pierde. Jamás hay que adoptar la terminología del adversario. Entonces lo que hacen es precisamente traducir no los dogmas, ahí no hay dogmas todavía, las creencias religiosas de esta nueva religión a categorías grecorromanas. Se va a producir un trasvase de buena voluntad. Al mismo tiempo se convierten al cristianismo gentiles. ¿Quién eran los gentiles? Pues los no cristianos. El caso patente de San Agustín, aunque sea ya del siglo V. Si tú estás formado en la filosofía griega, eres un hombre culto, un intelectual, podríamos decir, lógicamente, ¿qué haces? Pues asimilas las nuevas ideas a tus propios esquemas mentales. Claro. Yo lo comparo mucho cuando, por ejemplo, los occidentales, aquí en España, gente que de repente pues adopta un poco las filosofías, las sabidurías orientales, que es el budismo, la meditación, eso que adopta en realidad va a ser, perdóname, una especie de refrito, porque tú no vas a cambiar. Lo que vas a hacer es un mestizaje entre algunas cuestiones que son muy interesantes, pero tú no eres un oriental.
tú no te alimentas como los orientales, aquí hay contaminación, aquí hay un ruido de una moto que pasa a toda pastilla, aquí hay mucha contaminación sonora, lumínica, social, de todo. Entonces, a ver, ¿cómo consigues eso? ¿Cómo vas a hacer meditación aquí en Occidente? Sí se puede hacer un poco, pero lo que sale de ahí es un remedo de lo más auténtico. Y es normal. Cuando nosotros nos convertimos a otra cuestión, no abandonamos nuestra formación básica, ¿no? Sí. Eso fue lo que pasó. Y entonces se convirtió, por eso la base de la teología cristiana es griega. ¿Mm? Es griega, por ejemplo, todavía se estudia en los seminarios católicos, tiene una asignatura que se llama neumatología, o por lo menos hasta hace 10 o 20. Yo estoy seguro que todavía en los seminarios ortodoxos estudia neumatología. ¿Qué es esto? Neuma. Es los ángeles, estudia la teología de los ángeles, una asignatura, se examinan y todo. Bueno, pues los ángeles tienen nueve categorías. Hay ángeles, arcángeles, potestades, nominaciones. 9. Las 9 runas de Aristóteles. O sea, el cielo aristotélico pasa directamente al cristianismo y los ángeles están colocados donde están colocados los distintos astros. O sea, y además el cristianismo se convierte en una religión politeísta. Sí, sí. Es politeísta. Yo siempre digo, si viene un marciano, que llega un marciano a hacer una tesis doctoral, lo han mandado de su planeta a la Tierra, oye, vete a ver eso del cristianismo, que le dan unas bases, claro. Y lo primero va a decir, a ver, tiene uno muchos dioses, muchos, es politeísta, claro, Santa Rita, San Gennaro, San no sé qué, montones de vírgenes todas parientes. O sea, todo el panteón griego se traduce en todas nuestras divinidades, que son los santos. La gente le pide cosas a los santos. Sí, sí. Los protestantes no tienen santos. Ajá. No hay santos, ¿ves? En ese sentido, cuando hacen ellos sus reformas, intentan volver a lo auténtico. En otras cosas son mucho más fundamentalistas que los católicos. Pero te puedo dar miles de ejemplos de cómo la religión ahora católica, totalmente pagana, y si a eso unimos una noción de Dios metafísico, que es precisamente el primer motor inmóvil de Aristóteles, o la idea de bien de Platón, el creador del universo, el supremo arquitecto y todo esto, vaya boba, ¿cómo le vas a rezar a un supremo arquitecto? El Dios metafísico es nefasto. Yo siempre digo, la mejor manera de ser cristiano, la única manera es no creer en Dios, en el Dios metafísico, porque es un obstáculo. En cambio, el Dios de Jesús es un Dios hombre, el del amor, es muy interesante, porque hay ahí toda una perspectiva que nos lleva. Yo estoy en eso ahora, no te creas. Yo reivindico lo sagrado. Sí. La dimensión sagrada del ser humano. Y lo sagrado, el asunto, como dicen a veces tópicamente, el secreto mejor guardado es que nosotros, no te voy a decir que seamos dioses, pero que formamos parte de Dios. Entonces, ¿qué es lo divino o lo sagrado? Además, lo que hay que respetar y lo que nos conmueve y de donde nos nutrimos, la naturaleza y los seres humanos como parte de la naturaleza, ¿no? Ahí está toda la fundamentación del ecologismo, de una sociedad de la amistad cristiana, la sociedad del amor y de la caridad, pero ahí también lo podríamos meter al epicureísmo. Entonces, el todo es lo sagrado. Realmente lo más coherente desde el punto de vista filosófico, con una visión religiosa, es el panteísmo. Todo es divino. Sí. Fíjate qué interesante lo que dice Jesús. Donde haya 2 o más reunidos en mi nombre, ahí estaré yo. Si Jesús simboliza a Dios, los seres humanos reunidos en fraternidad de una manera consciente son una expresión de lo sagrado, o sea, de la humanidad, de la sociedad. Por eso cuando yo daño a un semejante, estoy dañando. Eso se repercute en la sociedad. Yo debo actuar como yo creo que la gente debe actuar, ¿no?
Y la propia naturaleza es sagrada. Y nosotros emergemos de la naturaleza. Y además sería terrible, yo estoy escribiendo sobre esto ahora, que nosotros seamos los encargados, seamos un producto de la naturaleza encargados de autoliquidarnos. Que es, lo que, no, es que por ahora es eso. Aquello que ha emergido de la naturaleza somos nosotros, somos los encargados de hacernos el harakiri. Que la naturaleza se hace el harakiri a través del ser humano. Nos la estamos cargando. Bueno, hay todo, por eso yo siempre digo, hay toda una perspectiva para lo religioso entendido como lo sagrado, aquello que Wittgenstein llama lo místico, y donde hay una dimensión impresionante de desarrollo del ser humano. Y entonces, pero la única manera de hacer sitio en tu corazón, yo me gusta hablar metafóricamente, a lo sagrado, y comulgar con eso sagrado, es anular la noción metafísica de Dios, que eso es puro deísmo. Es una entelequia proveniente de la filosofía griega que no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Claro. Entonces es curioso porque a mí a veces que se me ha considerado una Dalí del ateísmo, resulta que yo nunca he... Para mí lo sagrado y lo místico que me anonada y que me conmueve, nunca lo he abandonado. Hace un momento comentábamos de mi faceta de poeta, ¿no? Claro, porque son las dos vertientes. El lenguaje de la poesía es un lenguaje muy respetuoso, es metafórico, el interlocutor lo interpreta como quiere, no son definiciones cerradas. Bueno, todo esto forma parte de mi libro, ¿no? Actualmente lo que estoy ahora escribiendo, porque es una salida. ¿Por qué vamos a cargarnos algo tan conmovedor como puede ser el sobrecogernos ante lo que no podemos explicar, ante lo inmenso? De ahí yo reivindico mucho los místicos. Yo creo que es muy interesante lograr el sosiego, la serenidad en ese jardín de Epicuro, cultivando la amistad y desarrollando ese espíritu místico. Eso se ha perdido, es decir, según lo cuentas me da la impresión de que en la filosofía griega sí que hay una unión entre lo racional y lo místico. No, tampoco no. O por lo menos en alguna corriente. ¿Sabes dónde? En la época de la decadencia de la polis griega, de Atenas. No es que no lo haya, no es que no lo haya, porque si nos situamos en la época del mito, claramente Homero, Hesíodo, y luego pues si interpretamos a ver qué quería decir Parménides en su famoso poema, pues sí, ¿no? Lo que pasa es que no te olvides que los griegos, sobre todo Aristóteles, la filosofía griega es la ciencia. Es la ciencia. Yo con un poquito y también la ética, pero es fundamental, y la política. Y la ciencia era necesaria, pero la ciencia es, de alguna manera, pues depende cómo se la tome, a veces ha sido un antídoto contra lo místico, ¿no? Como tal. El racionalismo. De todas maneras, yo no sé si se cuenta la historia un poco desde nuestro punto de vista, es decir, los griegos eran personas muy implicadas con su religión, con sus dioses. No, yo creo que hablemos una vez, yo creo que hablamos una vez de esto ya, no, probablemente el pueblo, casi el populacho, los griegos, los filósofos, mira, la ciencia, la episteme y la filosofía en el sentido de teoría siempre ha sido un antídoto contra la religión. Es imposible ser filósofo y religioso, salvo en la Edad Media. Pero es imposible, porque en la Edad Media se produce en el siglo XIII una síntesis muy interesante, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino. No eran muy religiosos. Porque la religión es más de la intuición, es más de otras cosas. Al contrario. Y de hecho los que estamos formados en la ciencia, tenemos unos recursos magníficos para no ser creyentes crédulos.
tenemos un recurso magnífico. O sea, a mí me llama mucho la atención que la gente quede en Dios. Vamos a ver, ¿esto dónde lo metes? En Dios en el sentido como causa del universo y como este tipo de cosas. Bueno, en el fondo sigue metido, es decir, un Big Bang, la teoría del Big Bang es una manera de meter a Dios en algún Sí, punto. sí, sí, pero es un Dios que no expresa lo sagrado. Porque tú no puedes, la oración es, tú no puedes rezarle al Big Bang. Tienes que rezarle, en todo caso, a la naturaleza, vamos, mimetizarse con la naturaleza, con los seres humanos, etcétera, ¿no? No sé. Esto se ha ido manteniendo, el rescoldo de toda la parte mística, pues San Francisco de Asís, Santa Teresa, muchos teólogos alemanes contemporáneos del siglo XX, o la teología de la liberación, donde se revaloriza lo humano y lo natural, ¿no? Es un gran tema, ¿eh? Es un gran tema. Empezamos por ahí, pero es un gran tema. Un tema que de todas maneras es importante. La gente puede decir, bueno, ¿y por qué hablamos de esto? Porque está ahí. No es apartarse de la realidad más concreta de la política y de la economía, es uno de los temas. Por ejemplo, en mi libro hablo de esto, pero hablo de otras cosas. Sí. Hablo también hablo de bastantes más cosas, ¿no? El libro actual, digamos. A ver, volviendo a este tema de filosofía, espiritualidad, la moral o la ética, que ya me vi que manejas los dos conceptos como sinónimos, ¿realmente hay una posibilidad de generar una ética puramente racional? Bueno, si consideramos que el consenso es racionalidad, sí. Es racional y digamos, es racional, es sensato que nos pongamos de acuerdo para convivir. Claro, pero, a ver, lo racional y sensato, para mí el problema de la racionalidad es pensar que las ideas son platónicas, es decir, que son en sí perfectas, cuando la realidad es que yo genero ideas a partir de mi propia experiencia. No hay ideas platónicas, ya sabes, no hay ideas platónicas. Claro, entonces, esa ética que puedas desarrollar a través de la razón, tienes que contrastarla con la experiencia para saber si es útil o no es útil. Claro. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, yo considero que la sociedad en la que vivimos, sobre todo el sistema económico en el que estamos, el capitalista, si se hace un análisis psiquiátrico de ese sistema, sale que es un sistema creado por psicópatas. Pero eso es lo normal. Autodestructivo, etc. Claro, es decir, tener como base del sistema capitalista la maximización del beneficio y da igual el resto, eso es psicopático absoluto. Eso es no tener empatía por nadie. ¿Bien? Pero lo estamos incrustando racionalmente dentro de una ética actual. Ya. Mira, yo distingo, cuando te hablas de racionalidad, yo me voy a remitir acá. Hay dos tipos de racionalidad, la razón teórica o razón pura y la razón práctica. Entonces, la razón teórica es la ciencia. Entonces, cuando tú haces ciencia, tienes que respetar la racionalidad científica. No tienes más remedio. La ciencia no es todo. De hecho, yo muchas veces digo la punta del iceberg, ¿no? Sí. Pero, lógicamente, si tú haces física o haces biología o haces sociología, tendrás que respetar las reglas del juego. Hay un método, hay una manera de demostrar, hay un lenguaje en el que se expresan los enunciados, ya que puede ser un lenguaje formal o no, etc. Esto es la ciencia. Ahora bien, y actúa lo que es la razón teórica. Y la razón teórica, la razón, de esa racionalidad que se habla, se detiene ante lo que no puede hablar, ante lo que no puede expresar ni hablar. Esto, como dice Wittgenstein, esto es la ciencia de lo que se puede hablar. Y aquí se acabó. Y ahora se habla del terreno de lo místico, de todo lo demás, arte, religión, de todo lo que tú quieras. Pero la ciencia, Descartes, si tú algo no puedes con ello, te abstienes, no pasa nada. Y no sabe, no contesta, yo no tengo datos, me callo. Antes de apresurarme, atropellarme y cometer el error, me callo.
La regla del método de Descartes. ¿Eh? No aceptar como verdadero sino aquello que sea evidente, etc. Muy bien. ¿Y lo demás? Pero como dice Descartes y luego Kant, que para mí son dos grandes, están muy denostados con la crítica a la modernidad. También me refiero a mi libro. El primer capítulo es, entre cientos de interrogación, crisis de la modernidad. Pero precisamente Descartes, en el curso del método, que en la segunda parte nos plantea las reglas del método, en la tercera habla de la moral. Es que está escrito, es interesante. La moral, que luego se le ha conocido como moral provisional, porque la moral nunca puede ser definitiva. La ciencia tampoco. Y Descartes dice lo siguiente: así como en lo que atañe a la ciencia, yo puedo no pronunciarme si no tengo los datos, si no es evidente sobre aquello que me voy a pronunciar, yo no puedo, lo dice, esa es la traducción castellana, permanecer irresoluto en mis actos o en mis acciones. O sea, a ver, yo puedo tanto las dudas del mundo, pero yo el día 28 de abril, ¿voy a votar o no voy a votar? Y si voto, voto en blanco o voto por un partido, etc. Y si no hago nada, he decidido no votar. O sea, digamos que en las acciones, no puedes, tienes que elegir, tienes que decidir, aunque no tengas todo claro. Por eso yo digo que la razón práctica o razón moral son siempre apuestas. Por ejemplo, una señora pues duda de si va a abortar o no va a abortar, por los motivos que sea. No estoy sacando el tema del aborto. Bueno, siga dudando, no va a abortar. Claro. Porque no va a poder abortar legalmente, y si aborta ilegalmente pues se va a arriesgar muchísimo. Entonces, te pasa el toro, ¿no? A ver, dudo o no dudo, la abstención y la indecisión es una decisión. Ahora, siempre las decisiones morales no le podemos exigir la racionalidad moral, el determinado tipo de rigor que hay que... No, el rigor de las decisiones científicas no se le puede exigir. Por lo tanto, la racionalidad de la moralidad no tiene nada que ver con la racionalidad en términos generales. ¿Dónde estaría la racionalidad de la moral? Bueno, primero, que hay una serie por ejemplo, hoy en día lo que rige la moral es algo que es consenso, pero que hemos descubierto a base de golpes. Son un poco la Declaración de los Derechos Humanos. Lo que atenta contra la vida, lo que atenta contra la convivencia. Esto es inmoral. ¿Está escrito en alguna parte? No está escrito en ninguna parte, pero hemos llegado a la conclusión que es mejor que no nos comamos unos a los otros, es mejor, ahora estamos intentando resolver todos los problemas de la contaminación, porque es absurdo, porque vamos a la aniquilación y nos tenemos que poner de acuerdo, ¿no? Esta es la racionalidad de la moral, no hay otra. Luego, claro, otra cosa es el anacoreta, el que no vive en la sociedad, que es también una postura ética o moral o vital, mejor dicho, pero esa es la racionalidad de la moral. Pero no es segura, la moral está en continuo evolución, ¿no? La ciencia también, ojo. Esto es un poco lo que yo te diría, que esa racionalidad de la ética o de la moral es consenso. Hay normas de la comunidad de vecinos. Oye, no llevemos perros a la piscina, no tiremos los papeles en el césped, etcétera, todas las cosas. Reciclamos la basura, esto es la moral, las normas de convivencia, pero no solo en eso, sino en otras cuestiones. En una pareja, en una familia, bueno, pues vamos a respetarnos, que cada uno va a ser libre, nadie va a dominar a nadie, así nos vamos a enriquecer, vamos a estar mucho mejor, todo lo que tú quieras. Eso sería la moral o la ética. Y luego hay una ética política, donde efectivamente tú acabas de decir una cosa muy importante. La eficacia o la validez de una ética o de una moral se ve por los resultados. A ver, lo que yo pueda decir puede ser bonito, puede ser una declamación, pero si realmente, si yo hablo de la libertad, si hablo de la solidaridad, y en el momento que me toca ser solidario no lo soy, mi moral hace aguas. Y la ética política igual. Una cosa es que ahora lo vamos a ver, los políticos proponen de todo, pero a la hora de la verdad, que nos quiten la sospecha o la persuasión de que van ahí simplemente a
a forrarse, a tener un curro interesante. Fíjate que los tienen que colocar en las listas y los que no los colocan los mandan a Europa, que es un retiro dorado. Sí. Fíjate lo que pasa con aquella tránsfuga socialista. O sea, eso no es ejemplar. Eso no es ejemplar, porque la ética y la moral, hay una pedagogía de la moral, una pedagogía de la ética que se aplica en tu casa, con tus vecinos, con tus amigos, en tu trabajo. Hay una pedagogía de la moral. O sea, tú y tu mujer ejercen una actitud moral, pero que también es pedagógica. Hay una manera de decir, demostrar cómo se puede convivir, cómo se puede ser más feliz, cómo se resuelven las dificultades. Esa pedagogía de la moral se va a transmitir a los hijos, se transmite la relación con tu familia, tus padres. Hay una pedagogía de la moral. Yo a veces hablo también lo mismo, una pedagogía del amor. Que en el caso de la amistad, pues hay una pedagogía de la amistad, pues la amistad se demuestra andando, ¿no? Ahí iría un poco la cosa. En el fondo me queda la sensación como que la moral o la ética es algo que surge y que se acepta como que son las normas de convivencia comunes, y que no se le está aplicando realmente mucho análisis, ¿no? Uno de los ejemplos que ponías antes. ¿Por qué no se ha sacado una ley que diga que un programa electoral es un contrato con los electores y si tú no quieres violar el programa electoral tienes que convocar elecciones? Y si lo violas, estás sujeto a una persecución por parte de los poderes judiciales. Bueno, porque hay intereses. Se soluciona un problema muy grande. Porque hay intereses. Y el derecho, lo que pasa es que fíjate, hay que hacer una distinción entre derecho y ética y qué relaciones hay. Pero ahí están los intereses, ¿eh? Ahí están los intereses. Pero vamos a ver, es que... Sí, pero están los intereses, pero en el fondo te están vendiendo luego una ética que no tiene unas normas claras. No, pero lo que tú dices, justamente la ética que venden, la venden los poderosos. Y tú la compras. Y te la meten y tú te la crees. Bueno, ese es el problema, uno de los problemas que tenemos. Pero eso todo tiene que ver... Otro tema de lo que estoy escribiendo, sobre todo basándome en Nietzsche y en Freud, en el malestar de la cultura, que nosotros somos unos primates, con unos instintos y unas maneras. Entonces hemos tenido, tenemos un tipo de inteligencia y un tipo que nos ha hecho vivir en sociedad y que eso cuesta mucho, porque significa reprimir muchos elementos propios de nuestra especie de primates, ¿no? Y entonces no se puede exigir bastante. Estamos intentando, digamos, de alguna manera generar una sociedad justa y donde la gente pueda ser feliz, pero habría que ver dónde se sitúa el poder y la voluntad de poder en relación con nuestra propia estructura de primate o de mamífero, de animal, vamos. De hecho, el poder es lo que hoy en día estructura, y seguramente siempre, el poder, llámale poder militar, poder económico, poder mediático, todo lo que tú quieras. El gran obstáculo para la moral es el poder, porque el poder no mide, no va por el bien común, sino que va por el beneficio, y ahí por eso el capitalismo es el sistema económico más idóneo, ¿no?, para esta época. Pero es el poder, y entonces... Mira, Epicuro se sale se aparta en el jardín porque quiere estar al margen de ese tipo de cosas. Incluso dice, no te metas en política, además yo no quiero cambiar la sociedad, no, eso es imposible. Y hay muchos pensadores que han tirado la toalla. El propio Maquiavelo decía, el hombre no tiene remedio, claro. Porque es un transgresor por naturaleza. Y en todo caso, pero de todas maneras el político lo que tiene que hacer es gobernar para que haciendo lo que sea, incluso transgrediendo y arriesgándose a perder su alma para que haya una paz social y un bienestar económico, ¿no? El fundador de la política moderna. Pero el ser humano es, como diría Hobbes, es el lobo para el hombre, ¿no? Somos lobos y somos transgresores por naturaleza, por eso hay que vigilarnos, como diría Maquiavelo. Y esa línea está presente en nuestra historia también. Como que somos, fíjate lo que pasa en la política,
que rápidamente la gente cambia y le sale la baba por el poder, por los colmillos, por un sillón, claro, como que están en paro y si salen de ahí, pues van al paro. O tienen que ir a currar de verdad en el puesto de trabajo de donde vienen. Y no van a poder tener el nivel de vida que tiene un político, un diputado europeo. Se calcula que tiene por lo menos libre de impuestos 5.000 euros mensuales, aparte de gastos y de dieta. O sea, esa gente vive como quiere y a lo mejor mete 10.000 euros. Imagínate, aguantas 4 años en Europa y has cogido unos ahorros considerables, te has pasado la gran vida, ¿no? Y eso luego oscurece todo. A ver, con lo que ibas comentando, que ibas haciendo citas, ¿no? El hombre es un lobo para el hombre, somos animales y tenemos nuestros instintos. A ver, me ha venido así como flashes, ¿no? La religión judaica inicial tiene a ese Dios que es un Dios que tiene que controlar a los humanos porque si no se desmandan. Luego aparece Jesús con un mensaje totalmente diferente que es confiar en el otro, amar al otro y de esa manera lograremos vivir de una manera diferente, traer al reino a la tierra, pero aún así seguimos nosotros con la mentalidad judaica. Sí, porque realmente tiene que ver mucho con el sistema económico. El sistema económico genera un tipo de conciencia y de conductas. A ver, yo digo que hay dos tipos de éticas. ¿Cómo? Me surge la pregunta ahora. ¿Cómo se hace una fusión o un amalgamiento entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? ¿Cómo se logra juntar dos religiones absolutamente diferentes? No, bueno, a ver, quizás el problema sería otro. Mira, vamos a ir al otro polo. Nosotros hemos sido formados moralmente, ¿no? Hemos ido al cole, nuestra familia. Normalmente, vamos, generalmente, no puede ser, no necesariamente es tu caso o el mío, hemos sido formados en las éticas del no, la ética de la prohibición. No te bañes después de comer, no te metas en la piscina, vas a tener un corte de digestión. No cojas mermelada fuera de tiempo. No te tumbes en tu cama a mirar a las musarañas. No estés todo... Siempre no. Incluso las normas, el otro día me mandan de la piscina, de un piso de Levante. No. Las normas son prohibiciones. Sí. Más prohibiciones que si tú las incumples normalmente te han sancionado y están castigos, digamos, que están hasta reglamentados, de 2 a 3 años, de 100 euros de multa a 3.000. Muy bien. ¿Y cuándo se nos ha dicho lo que tenemos que hacer? ¿Cuándo se nos ha dicho, haz esto, haz lo otro? Yo le llamo éticas de la invitación. Una son éticas negativas y otra sería una ética positiva. Por ejemplo, la ética de Jesús de Nazaret es una ética de invitación. Jesús nos dice, yo vengo a reemplazar la ley mosaica, un solo mandamiento, porque la mayoría de los mandamientos son negaciones. Sí, amarás a tu prójimo, no matarás, no sé qué, no codiciarás a una mujer, no, vale, de acuerdo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Un solo mensaje os dejo, amamos los unos a los otros. Es la ética de la invitación. Tú a tus hijos lo puedes educar en el no y en el castigo, y en la ética que Kant llamaría de premios o de castigo, y decir, mira, si haces esto, te voy a regalar una consola, una moto, o lo que se te dé la gana, y si no lo haces te vas a enterar, porque no vas a ver la tele y no vas a tener postre. O sea, son éticas negativas y de premios y castigos. Si eres bueno vas al cielo y si eres malo te vas al infierno. Y está la moral de la ética de la invitación, en donde tú cuando eduques a tus hijos le vas a ir sabiendo, vas a graduar que vaya teniendo responsabilidades, que no sea una persona temerosa, que no sea una persona que genere sentimientos de culpa, que no sea un reprimido. Lanzarlo a la vida con... Pues esta es la ética de la invitación. Arriésgate, siempre, mira, San Agustín decía, ama ya lo que quieras. Yo te diría, arriésgate
haz lo que se te dé la gana, pero ten en cuenta que eso tiene que estar dentro del amor. O sea, que no puedes utilizar, como diría Kant, a los demás como medio, sino porque son un fin, etcétera. Estas son las éticas de la invitación. Y esta es la ética que se va construyendo, siempre las decisiones son apuestas, siempre son apuestas, Sí. pero hay apuestas descabelladas y otras no. Por ejemplo, si yo digo, me voy a entrenar para que me contrate la NBA para formar parte, bueno, a ver, Eduardito, vas a fracasar, y no, esto es una cosa descabellada. Pero entonces también la apuesta de Jesús sería una apuesta descabellada, porque si realmente el hombre es un lobo para el hombre y está arrastrado por sus instintos... Creo que eso no dejan de ser interpretaciones. Yo creo que sí que el hombre, la parte atávica e instintiva es muy importante. Y no sé si se la puede, hasta qué punto se la puede, digamos, mitigar. Se la mitiga, porque te dicen, ojo, que si haces esto o si haces lo otro, te la cargas. Por supuesto que te amenazan. La propuesta de Jesús es una propuesta utópica. Bueno, pero tú decides si te apuntas a la utopía o no. Claro, pero si no se puede llevar a cabo lo que no, te sí se puede, no, sí se puede llevar a cabo. Se lleva a cabo en tu vida, desde luego en el jardín de Epicuro, cristianizando, vamos, jesufificando el jardín de Epicuro, se podría llevar a cabo. ¿Por qué no? O sea, en tu casa lo puedes llevar a cabo. Fuera del ámbito social grande. ¿Eh? Fuera del ámbito social grande, solo podría estar en ámbitos pequeños. No, por supuesto, pero es que una de las propuestas que yo hago es que mientras encontramos al iluminado, que no va a ocurrir, que cambie esta estructura de la sociedad o se produzca no sé qué tipo de revolución, nosotros tenemos que vivir. Y podemos vivir y podemos ir construyendo espacios de convivencia, espacios de felicidad, espacios de serenidad, podemos ir construyendo. ¿Hasta dónde? ¿Quién sabe? Pero desde luego digo, mejor, ¿no? Y sobre todo también siendo muy severo en cuanto a no decir una cosa y actuar de otra manera. Hombre, nos podemos equivocar. Yo, ni tú, ni nadie va a poder superar, digamos, los elementos atávicos, y de momento nos va a salir la voluntad de poder y el querer imponernos, y a lo mejor, Freud dice, el malestar de la cultura hay que leerlo, dice que los seres humanos están hechos para, en el fondo, tratamos a las demás personas, las relaciones que tenemos son de explotación, dice, explotación económica o explotación sexual, eso lo dice Freud, diciendo, no hay remedio, somos un desastre. Él habla del malestar en nuestra cultura, que es una cultura, es que ese malestar sigue vigente, y la gente se desmoraliza. Por eso es importante, creo yo, una cierta filosofía para la crisis, que no es una propuesta universal, bueno, puede serlo, pero no la puedes aplicar, y menos por ley, ¿no? Entonces, es un tema muy complicado, y cómo lo aplicas, pero es una filosofía en pequeño y desde abajo. Y la moral cristiana fue una gran novedad, es una gran novedad. Yo comentaba los otros días en clase que Marx, la obra de Marx, es profundamente cristiana. Y como decía alguna otra persona que yo conozco, Marx es el autor que tiene más citas bíblicas de cualquier autor. Es cristiana porque ese sentido del amor al prójimo es la solidaridad, es precisamente la sociedad comunista. Porque uno de los males, y en eso tiene razón Marx, es precisamente la propiedad privada de los medios de producción, que es lo que me permite que yo te explote, que yo explote a otros, los que no son dueños de los medios de producción, que trabajen para mí. Voy a meter en un jardín. ¿Es la propiedad privada de los medios de producción o es la propiedad privada? Llevándola al sentido también de, por ejemplo, una pareja cerrada es una propiedad privada. Bueno, pero eso es metafórico. No, y no tan metafórico. Es decir, si, como decía Fromm, cuando se forma una pareja puede llegar a crearse parejas de dependencia que realmente no están produciendo nada nuevo, eso
como se ha creado la pareja, se ha formalizado esa propiedad privada que no se puede deshacer. Ya. Y entonces estás impidiendo un crecimiento si esa pareja se separa y y va no a solo otro eso, punto. y ahí viene todo el problema del maltrato y de los feminicidios, como la mujer me pertenece, que la maté porque era mía. Ujú. Pero eso se genera, eso fíjate, eso sería una cuestión, una actitud moral o ética. Marx habla de estructura, de infraestructura y superestructura. Eso se genera en una sociedad competitiva donde la clave es la propiedad privada de los medios de producción. Y entonces tú transmites esa categoría a todo lo demás. Es el famosa dialéctica que tiene Freud entre el ser y el tener, ¿eh? que habla Erich Fromm. Este es el tema. Y entonces tú posees a la persona como si fueran cosas, ¿eh? Y por supuesto la conviertes en propiedad. Y bueno, pero se supondría que si desaparece la propiedad privada de medios de producción, por lo menos te vas a formar en una pedagogía más de compartir, más comunitaria, en donde lógicamente vas a tener conductas más solidarias, ¿no? Hay sistemas educativos que utilizan en las guarderías y algunas líneas donde los niños todos de todo, etcétera, los educan en el compartir. Sí, pero lo que hay que abolir, porque lo otro no lo puedes abolir, el origen es la propiedad privada de los medios de producción. Medios de producción, porque a ver, como yo digo, es que lo he escrito ayer esto, no se trata de suprimir la propiedad del cepillo de dientes, ni de la cama, ni siquiera de tu casa, aunque lo de la casa depende, porque si la casa se consigue los pisos, tú tienes casas por procedimiento especulativo y a partir de ahí empiezas a hacer que otros trabajen para ti, porque tienen que trabajar para pagarte una renta y tal, pues entramos, no sé si es un medio de producción, pero sí es un medio de explotación, al cual tú has arribado por especulación. Lo cual no tiene nada que ver con aquel que tiene el pisito del pueblo y el que le dejó su padre, que dice, mira, lo voy a alquilar y voy a completar mi sueldo o mi pensión. Ahí no, eso es normal, ¿no? Lo que se me ocurre a mí es que la necesidad de acaparar los medios de producción tiene la misma base que la necesidad de generar las religiones, que son las inseguridades, los miedos. Es decir, si yo tengo miedo al futuro, necesito asegurar, ya sea en lo práctico o en lo espiritual, una vida más allá, una salvación, un algo. En el fondo, los dos tienen esa base. Estoy de acuerdo. Luego... Y la alianza entre ambos elementos es nefasta, ¿eh? Porque claro, el problema es que la religión se afianza en la inseguridad del ser humano, en los sentimientos de culpa por el mero hecho de existir, diría Freud. Y por supuesto, te tienes que aferrar a eso, a un Dios que todo lo ve, a un Dios que te va a garantizar una eternidad y al mismo tiempo a la posesión que te va a dar seguridad. Posesión, hay que labrarse un porvenir. ¿Qué es labrarse un porvenir? Pues es tener tu casa, tu coche, tu buen trabajo, hacer posible una posición, ser empleado público porque no van por el momento no hacen ERES y cosas de este tipo. Por supuesto, es la inseguridad pero esa persona que precisamente te dominan, por ese sentimiento de inseguridad, pues quieres mantener el puesto de trabajo, quieres mantener el nivel de vida que tienes, quieres tener la casa de verano y para eso tienes que agachar la cabeza. Y primero, si eres un empleado, aguantar lo que te echen, y si no eres un empleado, pero estás en el sector económico, pues seguir las reglas del juego. Tú no puedes ser un comerciante honesto o un fabricante honesto dentro de unos cánones, porque no vas a poder vender, no vas a poder... Yo me acuerdo que en México, yo una temporada que estuve en Sonora, había una gasolinera que tenía fama que era la que robaba menos. Pero esa gasolinera tenía problemas, porque las mafias de la gasolinera, cada 2 por 3, atentaban contra esta gente, porque no se podía robar menos, había que robar. No te metas en el negocio de las gasolineras entonces, lo que no vas a hacer es fastidiarnos el invento. Si nosotros robamos el 10% porque estamos poniendo una gasolina de menor calidad y además están trucados las máquinas, no vengas aquí a vender una gasolina que es la que verdaderamente tienes que vender y con máquinas buenas, porque te la cargas, no te voy a admitir. Por eso hay gremios, ¿no?
Y por eso los precios de los alquileres hoy en día, que por lo visto estamos de nuevo en la burbuja inmobiliaria, lo fijan las inmobiliarias, los precios de las viviendas. Tú no se puede salir de esto. Ujú. ¿Y esto por qué? Porque juegan con la inseguridad de la gente. Total, que estamos en las religiones precristianas, o sea, nunca se ha asimilado al cristianismo. No. De hecho, yo digo en esa clase a la cual haces tu alusión, que una manera de entender todo lo que ha pasado en Occidente es esta simbiosis entre cristianismo y filosofía. Porque no solo es esto, Pero- sino las guerras de religión, Pero la es que lucha por el ni poder. siquiera sería el cristianismo, sería el pseudo-judaísmo. Bueno, sí, las religiones, a ver, hay varios tipos de religión, entraríamos en otro mundo, pero básicamente son bastante parecidas las religiones bíblicas, son judaísmo, cristianismo, islam. Y de hecho, en los tres casos se han dado fundamentalismo y se ha aliado con el poder político y además generado guerras. No solo las cruzadas, sino lo que está pasando ahora en Israel con los palestinos, que yo he estado hace poco, o lo que pasa en los fundamentalismos Claro. islámicos. Pero yo estoy intentando hacer la diferencia entre, al decir cristianismo me refiero a lo que es en sí el mensaje de Jesús. Sí, Bien, lo que nos ha quedado, y de hecho lo que queda en las religiones bíblicas, es el mensaje de Yahvé, del Dios vengativo, el Dios que te pone 100.000 normas, el Dios que te está generando miedo. Sí, pero exacto, pero eso es más bien sí, vale, una Y entonces, expresión cultural de eso, porque tampoco se podría leer de otra manera con las nuevas traducciones. Lo mismo pasa en el Islam. El Islam es muy interesante, Uh-huh. pero básicamente tú tienes razón en una cosa muy importante. La religión está anclada en el miedo. Está anclada en el miedo y nos domina. Ahora, nos hemos liberado bastante, nos hemos liberado bastante, pero sigue impregnando las estructuras sociales y políticas, y de hecho todavía opinan los obispos y los sacerdotes sobre temas morales. Bueno, faltaría más. Bueno, Ahora estamos con el tema de la eutanasia, ¿no? Faltaría más. Pero en el fondo es un grupo de poder opinando sobre los usos y costumbres, sobre la moral. Claro, porque Pero eso lo hacen todos los grupos políticos. Sí, pero es que ese grupo de poder, precisamente a partir de Constantino, es el poder. La alianza, hoy en día, la alianza religiosa económica, pues es lo que es el poder. De hecho, a ver, los grupos políticos o los partidos políticos, ahora que hay una propaganda electoral, los más radicales y los más, fíjate lo que se une, se defiende por un lado una moral católica trasnochada, ¿no? Contra el aborto, contra la eutanasia, contra el derecho a la vida, cuando, vamos a ver, les ha dado igual. Pero al otro lado están defendiendo el neoliberalismo más salvaje. Y fíjate la alianza entre fundamentalismo católico y liberalismo, que tendrían que ser heterogéneos, el liberalismo salvaje. O sea, esa sería la ultraderecha. Uh-huh. Pero es que eso es el poder, y ese poder a la gente le seduce, ya va a ver las consecuencias de la seducción del poder. Porque, por ejemplo, en las anteriores, cuando se habla de fascismo, las anteriores manifestaciones del fascismo, los fascismos europeos eran antiimperialistas y eran anticapitalistas. Ahora no. Ahora no. Ahora han cogido lo peor del fascismo, la mentira como tantas veces repetía que se convierte en verdad, militarismo, autoritarismo y demás, y neoliberalismo. O sea, estamos en una pinza espantosa. Y el que intente levantar la cabeza se la cortan, y si no, mira lo que pasa en América Latina. Sí. O sea que por un lado condenamos a Maduro en Venezuela y por otro lado seguimos vendiéndole armas a quienes ya sabemos, con prefiero casi no digamos nada porque nos van a perseguir. No, es que es verdad, esa doble moral absurda. O sea que resulta que nosotros, Occidente no dice ni mu frente a ciertas situaciones brutales, todo lo que pasó en Oriente, cercano Oriente y norte de África, que los quedaron peor los que están. Fíjate ahora lo que está pasando en Libia. Resulta que defenestran y matan a Gaddafi, y ahora el que va a venir, ya verás, está avanzando.
y Saddam Hussein o hasta toda esta gente pues, había logrado una entente sociopolítica donde la gente, Saddam Hussein no se preocupaba de que si las mujeres llevaran velo o no, porque de un partido laico. Eso sí, son países que son la política es autoritaria, porque cuando hay mucha desigualdad económica, el autoritarismo está a la orden del día. En cambio, cuando hay una sociedad del bienestar, entre comillas, Finlandia, Noruega, qué sé yo, ciertas zonas de Europa, la propia España que está en esta línea, puede ser, entre comillas, más democrático. Siempre y cuando no toques lo que tienes que tocar, lo que no tienes que tocar. No tienes que tocar el poder financiero, no tienes que tocar la banca, puede ser democrático. Sí. Bueno, democrático en el sentido de la democracia griega, que solo los ciudadanos, es decir, los que tienen el poder, votan. Sí, pero ni siquiera, es peor todavía, sí, no, la democracia griega, bueno, claro, fue eso. No, pero hoy en día es más que nada la sociedad del bienestar, donde, bueno, mira, estamos consiguiendo que podemos ir por la calle y que no nos pegan un navajazo, estamos consiguiendo montones de cosas. Pero siempre y cuando no se toque el reparto del poder y las acumulaciones. Y además que los que van a ganar, los que van a gobernar, van a ser bendecidos por el poder económico, van a tener medios, los van a potenciar en la prensa. No existe prensa escrita crítica. Para la prensa escrita tienes que irte a leer la prensa digital. Ya no yo el placer que tenía de los domingos, bueno, yo todos los días leía la prensa y no te digo nada los domingos. Yo ni compro los periódicos X, no los compro. A veces en un avión me han dado un periódico y tocas un domingo y digo, ay, qué pena, qué bonito, porque hay revistas culturales, hay algunos periodistas que son buenos a pesar de todo, pero qué pena, porque la prensa escrita ya no interesa, porque y la digital tampoco la puedes sentarte a disfrutar un domingo porque es digital. Sí, es verdaderamente... Pero por eso, mira, hablaba otros días con una persona de Argentina en relación a lo que voy a hacer cuando vaya, y si hiciéramos alusión, no de una manera estricta, al método fenomenológico, que es un poco describir las cosas tal cual son, las situaciones, los hechos que se están produciendo y a partir de ahí ir abriéndote concéntricamente, nosotros como enfocando, como una cámara reflex, nosotros tendríamos que enfocar nuestra situación, que es lo que estamos haciendo, lo que estamos haciendo con la gente aquí en el seminario, enfocar una situación e ir abriéndonos. Y sobre todo, ojo, es muy interesante esto porque te abre pistas. A mí me confiesa la gente que, oye, que mira, están contentos. Hay gente que lleva 4 años, bueno, cuando tú empezaste, ¿no? Esos se han quedado ahí y además contigo no coincidíamos en día. Y a la gente se les ha dado pistas, se les ha dado pautas para cosas. Otro día me decía uno, oye, este análisis que ha hecho el cristianismo, pues yo no había pensado, no lo conocía, ¿vale? Te abre pistas. Y entonces, no podemos dar explicaciones completas, pero sin embargo, unas reflexiones compartidas, entre nosotros, se convierte en escuela de vida, porque hay una pedagogía de la reflexión. Nos abre caminos y no podemos caer, porque nuevamente, si quisiéramos buscar asideros más, caeríamos en la trampa de la inseguridad y de la culpa. Tenemos que acostumbrarnos a vivir en la incertidumbre. Como diría el filósofo Dussel, yo alguna vez a lo mejor te lo he mencionado, porque el ser humano es como un avión. La seguridad del ser humano, él decía, es la seguridad de la lanzada. Y si el avión se detiene, se cae. Y entonces hay que ir hacia adelante. Y a veces, en temas científicos hay que ser cauteloso. En temas morales hay que arriesgar. Hombre, hay que arriesgar dentro de tus posibilidades. Pero el refrán popular, quien no arriesga no gana, es verdad. Si yo me quedo aquí lamiéndome las heridas porque soy un señor mayor y no sé cuánto, ¿qué va a ser de mi vida? Yo hago caso omiso de mi situación, que no es ninguna situación, no es una estructura, simplemente tengo años y por lo tanto pues sigo con proyectos y no sería nada raro que como algunos proyectos estoy iniciándolos, eso de alguna manera, y estamos en la magia,
alargar hasta mi vida, fíjate lo que te digo. Sí, sí, mientras haya ilusión, la vida sigue. Yo hacía la broma, yo creo que no sé si lo comenté contigo, iba un día con el amigo Luis, le digo, oye Luis, estoy pensando que yo no me voy a morir, íbamos en coche. Y le digo, ¿sabes por qué? Porque me viene muy mal. Me viene mal, me viene fatal morirme. Y me contesta, ¿sabes lo que te digo? Que a mí también me viene mal. Pues ya está, no nos muramos por ahora y punto. Esa era la conversación que parecía de Forges, ¿no? Sí, sí, pero sí, era sí. un poco así, ¿no? Me viene fatal. Sí, sí, sí. Me viene fatal. O sea que morirme no entra dentro de mi horizonte. Pero es que esa argumentación tampoco es descabellada, ¿eh? La gente que estudia los temas de envejecimiento, los hay que te están diciendo que realmente te mueres por desilusión. Es decir, cuando pierdes la ilusión en la vida, en que mañana vas a vivir algo diferente, que te va a sorprender, en que lo vas a disfrutar, si ves que todos los días son iguales, apagas. No, sí, te vas extinguiendo. De hecho, también hay una cosa muy interesante, epicúrea y estoica. Cuando estás vivo, cuando estás muerto, ni te enteras. Con lo cual no hay que tener ningún miedo a la muerte. Yo con los temas de la eutanasia reflexiono mucho. Por supuesto, he llegado al caso, adiós muy buenas. Me hago invito a los amigos, si estoy en condiciones, pues nos tomamos unos vinos, lo que sea. Pero sí, mira, Jean-Paul Sartre, yo cuando era muy joven pensaba que yo me iba a morir cuando quisiera. Cuando estaba empezando a leer filosofía, antes de estudiar la carrera. Porque yo interpretaba a mi manera una cosa que decía Sartre, que cada uno elige la muerte, cuándo y cómo se va a morir, ¿no? Por ahí hay un texto. Entonces yo decía, tienes razón. Pues tienes razón. Por ejemplo, si tú eliges viajar mucho en avión, las probabilidades de morirte en un accidente aéreo son mayores. Si tú eliges, o sea, hay ciertas decisiones que de alguna manera te marcan cómo y por qué te vas a morir. De alguna manera, que si abusas de los las drogas, el alcohol, etc., lo más seguro es que termines muy mal. Si te cuidas, si vives estresado, pues el infarto en una esquina te puede dar en cualquier momento de una manera más posible que si vives sereno, etc. De alguna manera, que es metafórico, eso dice que nosotros elegimos cuándo y cómo nos vamos a morir. Yo, por ejemplo, cuando tú eres muy joven, pero si eres adulto, la diferencia en la gente mayor es los que tiran la toalla y los que no se dan por enterados. Yo no me doy por enterado, amigo. Y cuando me hablas de esto, ¿qué? Señor, ¿qué? Mira para otro lado, ¿dónde está el señor mayor? Porque yo no lo encuentro. Ahora, lógicamente, seguramente me canso más que tú, seguramente hay algunas cositas que yo, por ejemplo, ni se me ocurre salir de noche, me acuesto pronto, ¿quién lo iba a decir de mí? Me levanto prontísimo, ¿quién lo iba a decir? Bueno, hay una evolución natural, pero se debe vivir más. No me he puesto a pensar en esto desde el punto de vista ni científico ni nada, simplemente que es muy probable que se viva más y además mejor. Por lo tanto, si vives mejor, vives más. Claro. Porque si yo estoy medio dormido, como en una residencia de ancianos, aquí en este sofá, en vez de estar hablando contigo, pues este momento lo estoy viviendo, el otro lo he perdido. Claro. Digo esto porque alguna mañana me ha pasado que me levanto muy temprano y me quedo dormido aquí mismo donde estoy sentado. Claro, como las personas mayores. Sí, entonces, pues ese tiempo yo he transcurrido biológicamente, pero no he vivido. Claro. Esto se multiplica por bastante, estos minutos que hemos pasado juntos, ¿no? Que por otra parte es un placer, Paco, seguiremos. Sí, seguiremos. Ya vamos a ver si esto somos capaces de